todo el país, ¿cómo están todos? Gracias por su firme atención, su presencia permanente con Hablan los Líderes. Hoy tenemos como primer invitado a Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos. Con él volvemos luego de la pausa. Guarocuya, mi distinguido amigo, ¿cómo está? Bien, tú sabes que me alegra mucho verte y sobre todo me hacía mucha ilusión hacer un programa contigo. Gracias, Guarocuya. El gusto es mío de Muchas que tú gracias. estés aquí. Muchas gracias. Como primera pregunta, yo tengo la curiosidad de saber tu punto de vista con estos números. Resulta que al cierre del periodo para sacar la placa de los vehículos, 50% fueron vía internet, el 25% fue directo allá y el otro 25% no estaba todavía, no fue expuesto a pagar mora. ¿Cuál es la lectura que le da la Dirección General de Impuestos Internos? Mira, tiene varias lecturas porque si nosotros comparamos con periodos anteriores, año tras año se ha incrementado la responsabilidad de los contribuyentes al momento de cumplir con la renovación del impuesto a circulación de vehículos, con el marbete, como le llamamos normalmente, se ha incrementado año en año. Es decir, este año las personas que lo sacaron a tiempo, bien por internet o bien por ventanilla, a través de la banca o a través de cualquier otro medio, las propias ventanillas de la dirección, realmente es mucho mayor que el año pasado, y el del año pasado es mayor que el año antepasado. Quiere decir que en ese sentido la valoración que hace la Dirección General de Impuestos Internos es positiva. Por supuesto que todavía nos queda una parte importante, en torno al 25%, que lo deja para después del cierre del periodo. Estamos hablando de un periodo de 90 días, es un periodo bastante largo para renovar una obligación que ya uno de antemano sabe que tiene que hacerlo anualmente. A mí me pareció, sin embargo, impresionante que el 50% lo hiciera por internet, usando las redes. Claro, nosotros lo que estamos pensando es que en un futuro no muy lejano el 100% lo puede hacer por internet. De hecho, a partir del próximo año vamos a trabajar para ver si en los próximos 48, 36 meses, el 100% de la renovación del marbete, es decir, del impuesto a circulación de los vehículos, se hace 100% por internet. Por supuesto que lo que nos estén escuchando, por ejemplo, personas transportistas o que trabajan en el concho o que son choferes de guavis, bueno, y yo que no tengo una tarjeta de crédito, ¿cómo lo voy a hacer? Yo puedo decir, no se preocupen porque lo que hemos pensado es una tarjeta prepago. Es decir, que puedan accesar con una tarjeta prepago a través de la red. Hay gente que también se va a preguntar, bueno, pero yo no tengo una computadora y cómo yo lo voy a hacer. Y entonces nosotros haremos la debida campaña publicitaria en su momento como para que las personas puedan accesar a una terminal. Hay que recordar que prácticamente el país, en los puntos incluso más remotos, ya tienen acceso a internet, o bien a través de los centros tecnológicos comunitarios, o bien a través de computadoras personales de personas en las comunidades. Por lo tanto, hoy en día el acceso a internet es cada vez más digamos, más masivo, ¿no? Lo mismo pasa con el acceso a internet por la vía telefónica. Quiere decir que nosotros estamos analizando a partir del próximo año el mecanismo que nos permita que en un plazo razonable podamos hacer el 100% de la renovación a través del internet. Muy bien, muy bien. Pero yo aprovecho para felicitar a ese 75% que lo renovó a tiempo, porque la verdad es que es una cifra récord con relación al pasado año, pero se ha incrementado de año en año. Nosotros lo que esperamos es que el próximo año la renovación sea mucho más rápida, sea mucho más expedita, tomando en cuenta que hay un nuevo impuesto a la circulación que equivale al 1% del valor del vehículo y por lo tanto implica un cambio
si no en la logística, por lo menos en la forma en que los ciudadanos y las ciudadanas que tienen que pagar este impuesto se van a aproximar a la Dirección General. Muy bien. Por otra parte, con relación a la ley de amnistía que aprobó el Congreso esta semana, dispone que, oye, tienen que empezar de nuevo. ¿Por qué interrumpió él? ¿Qué lío fue que hizo? ¿Tiene problema? Pues cierren ahí, que no entre. Diga, explíquenle que... ¿Qué le explique? Que le expliquen. No lo sabe. Ok. Tranquilo, paciencia, estas cosas pasan. Eso pasa hasta en Nueva York. Seguro que pasa hasta en Nueva York. Nueva York no puede pasar. Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? En el aire hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Ante todo, gracias, nuestra gratitud por permanecer ahí con Hablan los Líderes. Hoy traemos como invitado especial al director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix. Con él hablaremos luego de la pausa. Guarocuya, mi distinguido amigo, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Ha sido un placer tenerlo aquí. El placer es mío. Tú sabes que hace tiempo que quería hacer un programa contigo. Y yo creo que hoy tenemos la oportunidad de poder compartir e intercambiar ideas. Y para mí es un gusto, un orgullo tenerte aquí. Muchísimas gracias. Empezaremos con la primera pregunta que se me ocurre. Al cierre del plazo para sacar el marbete de los vehículos, yo observé una numeración, un 50% lo hizo por las líneas, por internet,
un 25% fue directamente allá a las casetas y hay un 25% que no lo hizo en el tiempo adecuado, arriesgándose a las moras. La pregunta mía, ¿qué lectura le da el director a ese comportamiento? Una lectura muy positiva, porque lo que quiere decir es que año tras año los ciudadanos que tienen que cumplir con el impuesto relativo a la circulación de vehículos, al marbete, se ha incrementado en cuanto a lo que es el cumplimiento en el plazo previsto por la propia Dirección General de Impuestos Internos. Es cierto que todavía tenemos un reto de que ese 25% que lo hace después de cerrado el plazo y que además tiene que pagar un recargo que para la Dirección de Impuestos Internos deseable es que no tuviese que pagarlo, siempre y cuando cumpliese dentro del plazo. La lectura es positiva porque se ha incrementado la cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que lo hacen en tiempo, ¿no? Sobre todo utilizando la nueva tecnología de información, en este caso como es el Internet, porque además las personas que lo hacen por Internet, déjame decirte que se le lleva a su casa, se le lleva a la oficina o al punto donde la persona disponga sin ningún tipo en 2 días, sin ningún tipo de costo adicional. Lo que nosotros tenemos previsto es para el próximo año estudiar la posibilidad de que el 100% de la renovación del impuesto de circulación de vehículos, es decir, el marbete, pueda hacerse a través de Internet en un plazo razonable. Estamos hablando de 24, 36 meses. Te decía que en este sentido nosotros estamos tomando todas las previsiones, porque hay personas que no tienen tarjeta de crédito o personas que no tienen acceso al Internet. Estamos pensando en una tarjeta prepago para que puedan utilizarla como si fuese una tarjeta de crédito. Y además el tema del acceso a Internet, todos sabemos que a nivel nacional, prácticamente en todos los rincones del país, ya hay centros tecnológicos donde se tiene acceso, en algunos casos de forma gratuita, al Internet. Por lo tanto, prácticamente el país tiene la cobertura suficiente como para permitir que el 100% de los contribuyentes pueda hacerlo a través de Internet. Y esperamos que eso pueda ser en un tiempo razonable. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta mía se refiere a la ley de amnistía. La ley de amnistía fiscal que se pasó esta semana al Congreso dispone que en un plazo determinado la Dirección General de Impuestos Internos diseñe una especie de ley que castigue, que supervise a los evasores y los castigue severamente. Eso hace suponer que esta será la última amnistía fiscal que el país... Bueno, nosotros esperamos porque... esperamos que sea la última, pero el futuro no lo podemos predecir. Pero sí esperamos de que no haya plazos relativamente cortos entre una ley de amnistía y otra. La anterior la tuvimos en el año 2007 y esta es 5 años posterior a la del 2007. Es un periodo relativamente corto. La ley de amnistía se justifica en este caso por la introducción de nuevas figuras impositivas, tal como el impuesto, por ejemplo, a los intereses recibidos por el ahorro, que es bueno decir que lo que se le pone impuesto no es al ahorro, es a los intereses que se perciben del ahorro. Por lo tanto, las personas que tienen su ahorro, su dinero no se toca, sino que lo que está grabado solo son los intereses percibidos, y además hay que recordar que hay un monto para poder accesar a una devolución correspondiente que es hasta 240,000 pesos. En la ley de amnistía me gustaría decir que no es una ley gratis, en el sentido de que se piensa que es que me van a eliminar todas las cuentas que tengo con la administración tributaria y por lo tanto comienzo desde cero. No, el que tiene compromisos con la administración tributaria, por ejemplo por ITEVIS no reportado, por no pago del impuesto sobre la renta, tiene que cubrir el capital que debe a la administración. La diferencia es que va a tener que, si se acoge a la ley de amnistía, se le van a exonerar lo que son los recargos, las moras, etcétera, ¿no? Y además tendría que pagar un 0.30 por encima de la tasa efectiva de tributación. Esto es muy importante para que se sepa que la ley no es exactamente gratis para todo el mundo, sino que establece una penalización, pero aún así generando los incentivos para que las personas, tanto físicas como jurídicas, es decir, las personas normales, común y corriente, como las empresas, puedan ponerse al día con la administración. Tal como tú preguntabas, el Congreso previó un artículo que nos obliga a volver en 6 meses luego de publicada la ley
al Congreso con una propuesta legislativa que permita facilitar el endurecimiento por un lado de la pena frente a la infracción tributaria, pero al mismo tiempo facilitar la propia administración de justicia cuando implica sanciones. Entonces, en 6 meses tendremos que estar de nuevo en el Congreso. Muy bien, no voy a decir importante porque la mora y los recargos suelen ser muchas veces superiores a la cantidad básica. Así es. Por otra parte, Guarocuya, Transparencia Internacional esta semana emitió su boletín anual. Por suerte rebaja 11 puntos, del lugar 129 pasamos al 118 de 177 países. Pero seguimos estando en el mapa. Sí, estamos por encima de la media. Anaranjado, no rojo, anaranjado, por encima de la media. Y Transparencia Internacional dice que la corrupción es una especie de impuesto sucio. ¿Y lo es? Y lo es. La pregunta mía, ¿contribuirá el departamento que usted dirige, la dirección suya, Dirección General de Impuestos Internos, a que esto reduzca en función de que usted fiscaliza mayormente el sector privado, que tiene una incidencia muy importante en la corrupción o no corrupción del gobierno? Sí, ambas partes, porque en el caso de las propias instituciones del sector público, estamos intentando de que se pongan al día con compromisos tributarios que se generan por el lado de los suplidores, por el lado de la venta de servicios, tales como cobro de tasas y determinados pagos que tiene que realizar el contribuyente y que generan obligaciones con la administración tributaria. Esto es por lo que concierne al sector público. Con el sector privado estamos hablando de una política de cero tolerancia, tanto a la evasión como a lo que es el fraude fiscal, al que permanentemente tiene que estar intentando evitar la administración tributaria. Cuando digo la administración tributaria, hablo también de la Dirección General de Aduanas, porque el fraude fiscal o el fraude tributario no se comete solo en la Dirección General de Impuestos Internos, sino que se comete en todo lo que es la administración tributaria. De hecho, ya hemos dado paso concreto en ese sentido. Estamos trabajando un protocolo entre la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos que nos permita una actuación conjunta para hacer mucho más expedito toda la parte de supervisión e incluso de sanción dentro de lo que es la administración. En los poco más de 100 días que lleva la actual administración, hemos realizado ya 2 inspecciones coordinadas, con tanto aduanas como impuestos internos, y que nosotros veremos las sanciones correspondientes en las próximas semanas. Guarocuya, a usted le tocó estar en esa posición en el tiempo de la reforma tributaria más controversial que ha tenido la República Dominicana, digamos, donde de paso hasta se quiere meter en la cárcel a los antiguos funcionarios del anterior gobierno por un déficit fiscal. Por eso yo digo que es la más controversial y la más traumática. Entonces usted ha tenido que estar en el propio diseño de la reforma, reuniones con el fondo, reuniones con el Congreso Nacional, en el diseño del presupuesto, en los medios de comunicación. Por eso yo digo que a usted le ha cambiado la vida esto. Me ha cambiado la vida, pero tengo que reconocer que hay un buen equipo de trabajo y que Guarocuya Félix solo forma parte de ese equipo, un equipo que lo lidera en el caso del Ministerio de Hacienda el ministro Simón Lizardo. Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda tiene la parte relativa como responsabilidad de los ingresos, al gasto y al crédito. Parte de ese equipo es el viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad Gubernamental, que es Luis Reyes, que ha tenido también una gran responsabilidad, en este caso por la elaboración del presupuesto. Al mismo tiempo ha habido un trabajo muy fuerte, con mucho apoyo de parte del Ministerio de Economía y el ministro Temístocles Montaz y su equipo, en este caso técnico, liderado por Magdalena Lizardo. El viceministro de Política Fiscal, que es Magín Díaz,
Y así puedo mencionar muchas personas que forman parte de este equipo de trabajo. Usted es muy generoso, pero usted lo tiene como el caballo de batalla. No, quiero hacer un reconocimiento de que es un trabajo en equipo. Y al interior de la Dirección General de Impuestos Internos hay un equipo extraordinario que se ha venido conformando con los años. Sí, lo sé, lo sé. Y por lo tanto la capacidad de respuesta que tiene la propia Dirección General, piensa que no es individual, sino que hay todo un equipo de personas detrás. Por supuesto que siempre está la responsabilidad en lo que concierne a la administración de los tributos, que tiene competencia la Dirección General de Impuestos Internos, del director general, que en última instancia tiene la gran responsabilidad. Pero quiero reiterar que es un gran equipo de trabajo. Y mira, fíjate que tengo que mencionar también al Banco Central, que ha participado en muchas de las discusiones, y no en la parte de la reforma tributaria, porque no es su competencia, pero sí en la parte que corresponde al conjunto de la política económica. Es un gran equipo, no es una persona. Cuando se habla de reforma tributaria, se tiene entendido que hay reformas tributarias de carácter regresivos y otra de carácter progresivo y progresista. ¿Por qué usted entiende que esta tiene ese carácter progresivo y progresista? Las dos cosas, progresista desde el punto de vista político, desde el punto de vista del posicionamiento político. Una visión progresista desde el ámbito de las ideas quiere decir que es una visión donde intenta que las personas sean menos desiguales y que haya cierto nivel de equidad y de justicia social. En estos días leía a un autor como Tony York, en el caso de una reflexión sobre el tema relativo a la socialdemocracia, y decía, bueno, la socialdemocracia o ser socialdemócrata es para que las personas tengan una vida decente. Y a mí me gustaría decir que en el caso de las ideas progresistas puede casi hacerse una paráfrasis con lo que se afirmaba en el caso de Tony York, de que tratar de que las personas tengan una vida decente. Los japoneses definen economía como la libre del sufrimiento del pueblo. Y entonces a mí me gusta pensar que tener una idea progresista es contribuir precisamente al alivio del sufrimiento del pueblo. Entonces, en ese sentido, esta reforma es progresista. ¿Por qué? Porque mejora la fiscalidad, sobre todo desde el punto de vista de que las personas que más tienen que pagar. Es verdad que no tenemos la mejor estructura fiscal y por eso creo que tenemos que volver al espacio de diálogo que es el Consejo Económico y Social, que nos permita una nueva fiscalidad y que se plasme en un pacto fiscal. Esta reforma mejora puntos desde el punto de vista de la progresividad. Por ejemplo, impuestos que van a las personas que tienen mayor nivel de renta, como es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Hay que recordar que una persona, para poder tributar, tiene que tener una propiedad o una suma de propiedades que esté por encima de 6,5 millones de pesos. Y yo sé que las personas de los barrios, en su gran mayoría, o las personas de los pueblos pequeños, no tienen una casa, una vivienda que ni siquiera llegue a los 6,5 millones de pesos. Por lo tanto, pagan los que más tienen en este caso. Un segundo elemento relacionado con este impuesto que se ha mencionado muy poco, se ha destacado muy poco por los medios de comunicación, y es que las personas al momento de cumplir 65 años no tienen ahora que demostrar que tenían 15 años viviendo en la misma propiedad para tener derecho a la exención del impuesto a la propiedad inmobiliaria, siempre y cuando sea su única vivienda. A partir ahora de la promulgación de la ley 253/12, toda persona con 65 años simplemente tiene que hacer la declaración de su vivienda para tener derecho a la exención, sin tener que demostrar 15 años. Ahí lo que estamos reflejando es el cambio demográfico en el país y el cambio del patrón de consumo de viviendas. ¿Por qué? Porque personas que en un momento determinado vivían en una casa, que tenían hijos, los hijos se fueron de la casa, ahora se mudaron a apartamentos pequeños, no podían tener derecho a la exención porque el apartamento lo compraron hace un año, hace 2 años o hace 5 años. Y esto es muy importante porque es ampliación de un derecho para las personas que entran ya a la tercera edad. Otro elemento que es sumamente progresista es el impuesto a los dividendos, porque este impuesto no va a las empresas, va directamente a las personas que invierten y que forman parte del rendimiento de su patrimonio, no va a lo productivo. Y además el impuesto a los dividendos solamente se validaría, tal y como establece la ley, al momento de repartirse dividendos. Si se capitalizan los dividendos con nueva inversión a la empresa para crear nuevos puestos de trabajo o para mejorar tecnológicamente, es un impuesto que no se valida.
Correcto. Otro impuesto progresista es el impuesto que está relacionado con la circulación de vehículos. Estamos hablando ahora que los vehículos van a pagar el 1% de su valor. No es lo mismo ahora. Todos sabemos que un vehículo de lujo, no voy a mencionar ninguna marca, pero de alto lujo, estaba pagando exactamente que un vehículo utilitario, 2.200 pesos. Sí, entonces ahora va a pagar en función del costo del vehículo. Que es fácilmente un vehículo de esos de lujo podrían pagar 60,000 pesos y uno de pobre puede pagar 200 pesos. Eso es lo que va a ocurrir. No va a pagar 200 pesos porque la ley limita el monto hacia la baja del mínimo que debe pagar. ¿Y cuál es el mínimo? 1.200 pesos. Ah, 1.200. Nunca será menos de 1.200 pesos. Nunca será el 1%, pero nunca menos de 1.200 de lo que pagaba la gente. Es bueno aclarar que el impuesto no es exactamente igual todos los años, sino que es un impuesto que va ajustándose con la depreciación del vehículo. Correcto. Y además también quiero aclarar que es un impuesto que no va a ser exactamente el mismo todo el año. Y voy a explicarme. ¿Qué quiere decir esto? Que si compro un carro nuevo o usado y lo compro en el mes de agosto o en el mes de julio y se abre la apertura, renovación del marbete, solamente voy a pagar la proporción correspondiente al mes donde lo he comprado, porque es un impuesto a la circulación de los vehículos. Por lo tanto, si el vehículo no está circulando, no tengo por qué pagar la totalidad del impuesto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora pagamos 2.200 pesos independientemente la época del año en que lo compro. No, y que los que bregan con eso de vehículos dicen que cada año se reduce un 20% en esa misma proporción. Habrá una tabla de, no sé si es exactamente la misma proporción, porque lo estamos trabajando dentro de la Dirección General de Impuestos Internos, pero habrá una tabla de depreciación, que es la tabla que ya se publica en la Dirección General de Impuestos Internos. Dijo un punto, quiere decir que es mucho más progresiva, claro, y mucho más progresista que otras reformas. Claro. Bueno, pero sin embargo dijo un diputado del Partido Revolucionario Dominicano que esas recaudaciones podrían estar subestimadas, que podría llegar a 75,000 millones, no a 47, como me encantaría que fuese, como ha dicho el diputado, me encantaría que fuese así. Lamentablemente las estimaciones que tenemos no llegan a ese nivel. Las estimaciones que tenemos están en torno a 46,000 millones de pesos para el próximo año. Ojalá pudiese evolucionar al alza y no a la baja. Guarocuya, pues ha sido un placer tenerlo aquí. Bueno, el placer es mío y yo espero que se repita. Siempre. Muchas gracias. Es un orgullo tenerlo aquí. Muchas gracias. Amigos, ha sido la presentación de Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos. Volvemos luego de la pausa.